Era una desgracia para la nación. Me hizo por muchos colores. Entonces, personalmente me puse a estudiar, investigar, jugar. También recuerdo que fue en el curso. Y lo que fue también el tema. Por eso es que decidí empezar a trabajar, buscar una estancia que tiene más porque en realidad ahora un aprendido por eso me olvidé y él, bueno, un libro clásico, demostraba cómo convertir ¿Lo pasó? no pasa. El propósito de esta charla Laura. No, pues no hay sonido entonces. Vamos a ver primero lo que cómo funciona el sistema. Después de dar muchos ejemplos de cosas que vamos después, al final, ¿cuál es la competencia necesaria? Vamos a sacar de modo de presentación. No estamos yo creo que ponen en la línea. Bien. Ok. No sé si están escuchando ahora la gente que está conectada, si eso lo pueden revisar. Listo, ya se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es, acá tenemos dos definiciones, que son del año, una del año 2009, todavía una del año, todavía antes del 91, cuando ya se empezó a trabajar en la posibilidad
de que las máquinas imiten de alguna manera la inteligencia humana. Esto es, la inteligencia artificial es una imitación de la inteligencia humana en donde lo que les interesa básicamente es la posibilidad de adaptarse, de que esa inteligencia artificial se adapte a un medio ambiente y sea lo más autónoma posible. Está claro que no puede ser completamente autónoma, ¿ok? Pero tiene que tener un nivel de capacidad o de posibilidad de que pueda manejarse autónomamente, adaptándose a la realidad. Esto es, digamos, la idea de inteligencia artificial. Entonces, el chat GPT, el concepto GPT es Generative Pre-trained Transform. ¿Qué significa? Significa que el chat GPT en sí es un sistema que, por un lado, va a acumular toneladas de información, o sea, muchísima información, y esa información se va a organizar en función de diferentes algoritmos que lo que van a hacer es empezar a buscar, digamos, por acumulación, empezar a buscar coincidencias entre ellos, de manera de dar respuestas en función de las coincidencias encontradas. Entonces, el ChatGPT no es inteligente en el sentido de poder encontrar significado. El ChatGPT no sabe lo que dice, ¿ok? Lo que hace el ChatGPT es que ante un requerimiento nuestro, lo que se llama en inglés el prompt, ante un requerimiento mediante un prompt, lo que va a hacer es buscar en los millones y millones de información acumulada coincidencias estadísticas. En función de esas coincidencias va a dar respuesta. Con lo cual, cuanto más información tienen, entonces la respuesta va a ser más verídica. ¿Ok? Pero esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros solemos, nosotros y nuestros alumnos, solemos, digamos, acercarnos o dirigirnos al ChatGPT como alguien que sabe y que entiende lo que nosotros le decimos. Pero como el GPT no sabe, el GPT busca, digamos, por acumulaciones estadísticas, busca coincidencias. Y entonces, como busca coincidencias, cuando las encuentra, en general pueden ser verídicas, pero pueden ser que no. Y eso es lo que significa la palabra riesgo. Existen muchas otras herramientas de inteligencia artificial. Acá yo puse una. Nosotros le vamos a mandar el PowerPoint para que lo vean. No lo vamos a abrir ahora. Pero, por ejemplo, esta tom.app es una aplicación gratuita que uno puede usar y lo que hace es generar una presentación PowerPoint como la nuestra. Uno le dice qué tema quiere abordar y la genera con dibujos, con imágenes y con cosas. Pero hay muchísimas herramientas hoy por hoy de inteligencia artificial. Les pregunto acá quién conoce, me imagino que todos ustedes conocen, piensan que pueden contribuir, y también acá la gente, si quieren en el chat poner, la gente que piensa que puede ser una herramienta que contribuya a la tarea educativa, que atenta a la tarea educativa. ¿Cómo lo ven ustedes? Inicialmente la vi como una tentación. De hecho, te llamé, pánico, que me ayudaras. Estaba recibiendo tareas hechas por GPT Chat. Por GPT. Que a propósito, perdón, el GPT tiene derechos de autor. O sea, quien trabaja con GPT tiene obligación intelectual de poner hecho con GPT. Decidí, ante el fracaso,
que lo iba a usar como herramienta y ahora entonces me doy cuenta cuando lo hace ChatGPT, está muy bien hecho. Cuando lo hacen mis alumnos y cuando no, pido que traigan por el ChatGPT y confrontamos respuestas. Exactamente. ¿Alguien más algún comentario? Sí. Nosotros usamos en la clase una vez le tuvimos que hiciera la misma pregunta, Sí. todos, Sí. son diferentes para cada quien, no sé sobre eso. Es así, es una manera de trabajar. El único riesgo que tenés cuando haces algo así es que puede ser que no todos se conecten. O sea, usar el GPT en clase, hay que tomar en cuenta que puede ocurrir que algunos se conecten, otros no, o que muchos no, etc. Yo creo que también puede servir para... Creo que también puede servir para aprender a acumular preguntas. Bueno, ahora vamos a ver para qué puede Para servir. recibir las respuestas que queremos, necesitamos tener preguntas. Exactamente. Sirve para eso y mucho más, para formular preguntas y mucho más, pero entonces vamos a pasar ahora, lo empecé a probar, dice Judith, estoy muy enganchado, creo que puede servir mucho para la educación, exactamente, como puede servir mucho para la educación, y vamos a llegar a una conclusión, espero que lleguemos a esa conclusión, yo ya llegué a una conclusión, y como ustedes son toda gente muy amable, si yo llego a una conclusión, todos van a estar de acuerdo. Entonces, vamos a ver, digamos, cuáles pueden ser los usos que se pueden dar. Entonces, hay gente, miren, algo muy anecdótico, el estado de mi blog, por ejemplo, cuando empezó el ChatGPT hace poco tiempo, lo que hizo es bloquearlo. O sea, en todas las señales de ChatGPT bloquearon el chat. Muy bien, o sea, no existe, no tenemos problema. Hay gente que piensa que puede ser un problema, hay gente que piensa que puede ser una oportunidad, y hay que tener cuidado. Y les voy a dar un ejemplo del cuidado que tiene que tener. Una cuestión que hay que tomar muy en cuenta es que el ChatGPT tiene una mirada parcial de la realidad. ¿Ok? Como la mayor cantidad de información que tiene es información, en primer lugar, es un desarrollo estadounidense. ¿Ok? Es la empresa OpenAI, en la cual uno de los principales accionistas es Microsoft, que invirtió billones de dólares en el desarrollo. Y casi naturalmente, la mayor parte de la información que tiene es información occidental. Entonces, si uno, por ejemplo, le pregunta, hola GPT, ¿me puede decir quiénes fueron los 10 personajes más populares del siglo XIX? Ok. Cuando yo digo los 10 personajes más populares, le pregunto cuáles son los 10 más populares. Entonces me da esta respuesta. ¿Ok? Si ustedes leen esta respuesta, es la reina Victoria, Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln, Charles Darwin. Podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero exactamente. Esta es la historia que nosotros leemos en los manuales, que es la historia de, como dice Tamara, de una parte del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hice? Agarré y pregunté en hebreo. Algo importante, no sé si ya pasó o no pasó. La lengua nativa del GPT es inglés. ¿Ok? La lengua, digamos, Sat-Em, no sé en hebreo. Ahora, el español está muy bien. O sea, trabaja muy bien en español. En hebreo, no. No mucho. Todavía no. ¿Ok? Es lógico. Inglés, porque es inglés, español, segunda o tercera lengua más hablada en el mundo. Hebreo, somos poquitos. Entonces, pero de todas maneras, está en permanente desarrollo. Entonces le pregunté en hebreo y me dijo más o menos lo mismo. O sea, yo pensé que... Exactamente. No me dio los mismos, pero me dio del mismo, vamos a decir que del mismo tipo. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté en América Latina. Porque digo, ¿cómo? ¿No sabés que existe América Latina?
Entonces, me dijo, sí, por supuesto. Y entonces, esta es la respuesta. Sí, ahí. ¿Ok? Y me dio realmente personajes, una respuesta que puede ser lógica, Bolívar, San Martín, O'Higgins, puede ser que sí, puede ser que no sé si hay algún que sí, ahí está Benito Juárez, Miguel Hidalgo, exacto. O sea, tenemos Argentina, tenemos Venezuela, Colombia, tenemos Chile, México, es una respuesta lógica. Pero, ¿cómo? Ahí está Benito Juárez. No, a ver, gente, la respuesta a esta es una respuesta que tiene que ver con la búsqueda que hizo el GPT en ese momento. Yo estoy seguro que, como hizo Tania, si ahora hiciéramos esto y todos ustedes se conectan y preguntan, van a recibir nuevos resultados, diferentes resultados. Entonces podemos preguntar qué significa personaje, qué significa populares, cómo sabemos que Bolívar es más popular que San Martín o que Benito Juárez, ¿dónde? Y en realidad, ¿cómo sabemos que Napoleón Bonaparte es más popular que Simón Bolívar? O sea, ok, pero lo que estábamos viendo era esto, ¿no? O sea que el riesgo, la mirada estrecha de la realidad. Ese riesgo llevó a otros riesgos, como por ejemplo muchos problemas con discriminación, muchos problemas, o sea, cuando se preguntaba sobre trabajos de los hombres y trabajos de las mujeres, entonces estaba muy bien discriminado dónde está cada uno. Al principio había también el tema de blancos y negros. O sea, hubo y hay todavía riesgos de discriminación, hay riesgos de lo que llaman los fake news, o sea, de que nos dé información no verídica. Con lo cual, desde ya, lo primero que hay que hacer es tomar esta herramienta con mucho cuidado y con una mirada crítica. Pero vamos a seguir adelante. Ahí estaba lo de inglés. ¿Qué es lo que puede hacer el chat? Alguna de las cosas que puede hacer. Puede responder a preguntas de manera enfocada y bastante exacta. Esto es uno de los problemas que tiene Google, por ejemplo. Y por lo cual Google sacó rápidamente otro chat inteligente y hizo un papelón por el apuro. Pero en realidad, cuando nosotros hacemos una búsqueda y Google nos da 200.000 lugares que encontró, el chat GPT nos hace una búsqueda mucho más refinada. Con lo cual, realmente, esto es una competencia muy fuerte para ellos, digamos, ¿no? Puede desarrollar diferentes tipos de escritura. Nosotros podemos pedirle al chat que escriba una poesía, que escriba un texto al estilo Shakespeare, que escriba un texto al estilo Jorge Luis Borges, digamos, vamos a hablar latinoamericano. Podemos pedirle un abstract, una presentación. Después les voy a dar un ejemplo. Yo les doy varios y después les doy un ejemplo de cosas. Nos ayuda a escribir y reescribir y nos da feedback. O sea, yo puedo escribir algo, pedirle un feedback y entonces ese feedback me va a orientar a mí en cómo sigo escribiendo. Y el trabajo es dialógico. Es muy interesante, es muy importante esto, porque después cuando veamos la relación entre los niños y la inteligencia artificial, una de las cuestiones importantes es que a los niños les gusta poder dialogar. Entonces, la posibilidad que tienen de dialogar con alguien es algo que los engancha de alguna manera. Bueno, como les dije, estas son las lenguas y vamos a ver ahora un ejemplo. Le doy un ejemplo real. Le dije, tengo este título para una conferencia y no me resulta atractivo. Competencias digitales y educación que aprendimos durante la pandemia. Es la próxima conferencia. O sea, esto también es una especie de promo encubierta para que vengan a también. Entonces, me empezó a dar títulos atractivos. Educación en tiempo de cambio, educación en mundo digital,
otra opción, tal. Entonces yo lo que hice fue, tomé partes y partes, un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, y entonces le dije, ¿qué te parece educación en tiempo de cambio? ¿Cómo la pandemia aceleró la adopción de las competencias digitales? Después creo que la cambié de nuevo. Y entonces me dio un buen feedback, y con eso le dije muchas gracias. O sea, cosas que nosotros podemos hacer, cosas que podemos pedir a nuestros alumnos que hagan. Muy importante cuando trabajamos con ellos y les pedimos que trabajen con el ChatGPT. En primer lugar, ustedes, si ustedes ya lo utilizaron, saben que cuando ustedes trabajan, digamos que hay que registrarse sí o sí, el ChatGPT va a conservar todo lo que hace. O sea, tienen todos los chats pasados. Es más, ustedes pueden volver a un chat pasado y retomarlo y decirle, mira, quiero volver a trabajar este tema. Y el ChatGPT lo va a trabajar. Ahora, es muy importante pedirle a sus alumnos que, aún así cuando lo tienen acumulado, que documenten. O sea, que tomen captura de pantalla de lo que han hecho y para que puedan llevarlo. ¿Para qué? Para que lo puedan utilizar, para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? O sea, es muy importante esto a ellos les quede documentado, o después van a ver, digamos, otros para qué, para que vengan con lo que hicieron y trabajen en grupo. El ejemplo de que todos la misma pregunta, diferentes respuestas o diferentes cuestiones, siempre es importante la documentación. Sí, es verdad que se queda grabado en el de ellos, pero a la hora de querer, o sea, yo tuve ya un problema de que en un momento hubo un problema de que tuvieron mucha carga, etcétera, y me borraron los primeros chats, me los borró. Eso pasó. Y lo otro es que aunque quede grabado, él tiene que, si lo quiere recuperar, tiene que conectarse. Como dije, no siempre uno se puede conectar. O sea, hay veces que muy simpáticamente el chat dice, no tenemos posibilidad de entrar, y te lo va diciendo en distintos estilos. Te lo dice como poesía, como anagrama, pero te deja fuera, digamos. Vean otro ejemplo que dice, nos ayuda a escribir diferentes estilos y personajes. Yo le puedo decir, por ejemplo, le dije acá que quiero hacerle una entrevista al doctor Herzl, a Teodoro Herzl. Entonces le dije, quiero tener un diálogo con Herzl, ¿podemos hacerlo? Me dice, entonces, fíjense lo importante de formular. Lo siento, no es posible. Herzl, el padre del sionismo, murió. Sin embargo, puedo responder preguntas sobre su vida y obra. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Entonces, ahí fui más concreto y le dije, ¿puede responderme como si fuese Herzl? Me dice, claro, puedo responder. ¿Entienden la sutileza? Esto, digamos, un alumno trabajando con esto, hay muchas cosas que puedo aprender. Quiero que me cuentes en qué momento de tu vida decidiste que los judíos necesitaban un Estado. Entonces empieza, en el año 1896, cuando la historia que conocemos, cuando se licenció todas las manifestaciones antisemitas, etc. Y entonces me cuenta esto. Entonces le digo, ¿y por qué pensaste que tú podías contribuir a lograrlo? Digo, porque, digamos, ¿qué era lo que vos tenías? Entonces, lean la respuesta. ¿Pueden leerla? Escritor de una plataforma para el movilizar a la comunidad judía de todo el mundo para apoyar nuestro proyecto común. Bien. Además, creía firmemente la importancia de tener un líder carismático, con visión, que pudiera reunir los diferentes grupos de opiniones dentro de la comunidad judía y liderarlos hacia un objetivo. Bien, segundo párrafo. Miren, no ven nada raro. Creía que tenía las habilidades y el conocimiento necesario para liderar esta causa, etc. Y me permitieron contribuir significativamente a la creación de Israel en 1948.
No sabe que 58 meses ya no vivía. Bueno, por eso se lo puse. Entonces, le digo, pero tú falleciste en 1904, ¿cómo sabes que el Estado se creó en 1942? Y entonces, ¿qué me dice cuando se equivoca? Como modelo de lenguaje no tengo conciencia ni percepción. Solo respondo a las preguntas basadas en la información que he sido entregada. No, mi respuesta anterior fue incorrecta. Ya que se falleció en 1904 antes de la creación del país. O sea, es que un alumno y obligaron a leer y hacer también se envía todo lo que Descubrir los errores. Descubrir los errores. Esto me pasó a mí realmente casualidad. Pero, y por eso también conservar los documentos. Descubrir los errores, que en este caso fue un error grueso, pero lo cometió. Entonces, pero hay otros errores que comete, o que puede cometer, y entonces nosotros nos ponemos en lugar de aquello que vamos a ver de qué manera podemos corroborar información o ver si lo que me están diciendo es correcto o no. Es una actitud crítica hacia lo que pasa o sea, esto va más allá, porque nosotros tendemos a pensar que lo que viene de Internet es verdad, y por eso los fake news tienen tanta importancia. O sea, la única manera de combatir es mediante una concientización de que lo que viene de Internet también puede ser erróneo. Entonces, a ver, María Laura, por eso es tan importante educar exactamente. ¿Y cómo sería la respuesta correcta? Entonces, ahí ya se fue un poquito y le vuelvo a decir, ¿por qué pensaste que podría cambiar podría contribuir? Y ahí ya me dio una respuesta más razonable y no la respuesta que me había dado antes. O sea, nosotros podemos también enseñarle al chat, porque en realidad lo que pasó acá, o sea, la inteligencia artificial tiene la capacidad de seguir absorbiendo y aprendiendo. Entonces, cuando uno le digo, te equivocaste y reconoce que se equivocó, entonces estas son cosas que hacen también al aprendizaje de ChatGPT. No obstante, nuestro objetivo no es educar a ChatGPT, para eso hay otra gente que gana mucho dinero con eso. Pero es importante saber que esto es así. Se va perfeccionando. Exactamente. Es como el quiz, supongo. Sí. Sí. ¿Cómo puede ayudar al alumno? Ayuda en la comprensión de textos, ayuda en la formulación del texto. Le puede dar un buen feedback de un trabajo y lo ayuda a buscar información exacta. Le voy a dar un ejemplo de acá. Yo le pedí al ChatGPT, ok, no importa, creen en lo que yo le digo. Yo le di un abstract de un artículo y le pedí que me lo explique. Y además le pedí que me lo explique en español. ¿Ok? Le di un abstract de un artículo sobre inteligencia artificial. Uno de los artículos que yo estoy leyendo. Y entonces el ChatGPT, y le pedí que fíjense ahí arriba. ¿Me puedes explicar de qué se trata este artículo? Así. Y entonces me pone, este artículo se centra en la necesidad de una mayor comprensión pública de la inteligencia artificial en la tecnología, etcétera, etcétera. Está bien, no está completo. Entonces, le digo, ¿no ha considerado cuál puede ser la contribución de este artículo? Porque acá abajo dice, la contribución del artículo, this paper contribution can be used to start a conversation about and guide future research on AI literacy. Y esto me parece importante. O sea, el artículo que yo le puse es un artículo que lo que hace es una compilación de una gran cantidad, de unas 20 o 30 investigaciones sobre inteligencia artificial,
y va tomando, digamos, los highlights de cada una de esas. Y entonces la idea del artículo es contribuir a futuras investigaciones en el área, que es una de las cosas más importantes porque lo que dicen es que hay muy poca investigación en inteligencia artificial. Entonces me dice, le dije, no ha considerado cuál puede ser la contribución. Y entonces me dice, la contribución de este artículo es proporcional, etcétera, etcétera, que en la próxima les muestro qué es lo que le faltaba, lo que puede servir como un punto de partida para futuras investigaciones sobre la alfabetización en inteligencia artificial de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que el chat GPT me puede ayudar a entender, pero la información que me da no siempre es completa. Con lo cual, es importante que cuando un alumno va a pedir ayuda para explicar algo, que después volver a, o sea, lo que pueden llegar a hacer los alumnos es pedirle al chat que haga un resumen, que le haga un resumen, le explique tal cosa, y se quedan con eso. Pero puede pasar que en esa síntesis, en ese resumen, faltan cosas, y faltan cosas importantes. Con lo cual es importante, por eso es importante convertir el chat en una herramienta, pero al alumno en un supervisor de esa herramienta. O sea, y esto requiere del uso de cualidades cognitivas más altas, no simplemente resumir, sino también comparar y contrastar y analizar. O sea, nos obliga a subir un escalón en qué es lo que le estamos pidiendo a los alumnos. De análisis, de síntesis, de crítica. Más alto. Exactamente. Yo tenía una duda. Sí. Con el micrófono, para que escuchen los del Zoom. Sí, gracias. Entiendo que todo eso también va a representar como un nuevo paradigma a nosotros como educadores. Sí. Y creo que aquí el problema al que nos estamos enfrentando es que los alumnos ya están mal utilizando el chat GPT porque no están teniendo todavía las herramientas para saber utilizarlo, simplemente están tratando como de facilitarse su trabajo de no voy a pensar el copy-paste, pero por el otro lado, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como docentes? ¿De qué manera también vamos a tener que profesionalizarnos nosotros, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, el chat GPT con el fin de poder orientar el buen uso? Espera, Cintia, vamos a ver, empiezo por el final. Empiezo por el final. Yo no estoy de acuerdo ni con la violencia, ni con la discriminación, ni con la contaminación ambiental. No estoy de acuerdo con el racismo, no estoy de acuerdo con la inflación, no estoy de acuerdo con Netanyahu, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Con Netanyahu estoy de acuerdo con el primer ministro, pero, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Déjalo de contar. Como tú has dicho, nuestros alumnos ya usan el chat. Eso lo podemos entender como un problema o como una oportunidad. Si lo entendemos como un problema, podemos decir, miren, no usen, y si yo me doy cuenta, les bajo la nota. No va a ayudar. Entonces pensémoslo como oportunidad. La oportunidad es que si no lo saben usar, enseñemos a usar. Nosotros, como docentes, lo que tenemos que hacer es jugar. O sea, es sentarnos y empezar a experimentar con el chat. Hay muchísimo material que yo me comprometo, yo les voy a pasar. Hay un artículo que muestra el tipo de prompt que se puede pedir para hacer determinadas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros estamos solamente en una charla. O sea, hay muchas cosas que nos puedo dar ahora. Pero sí, es verdad que nosotros, en nuestros lugares de educadores, tenemos que aprender a jugar con eso.
Y tenemos que convertir eso en una herramienta. Digamos, no hay alternativa. Acá yo le pedí, me gustaría escribir un diálogo imaginario entre Rav Kook y Ahad sobre la esencia de un Estado judío liberal en el siglo XXI. ¿Ok? Bueno, un poco, digamos, estimulado por toda la discusión que se da en este momento en Israel, en mi país. Entonces le pedí, bueno, ¿qué diría Ahad y qué diría Rav Kook? Rav Kook, el fundador de lo que sería el sionismo religioso, que es un lejano inspirador de uno de los campamentos actuales, que en realidad, ojalá estuviera Rav Kook, porque ellos se han ido mucho más a un extremo. Ahad es digamos, sería como el inspirador del sionismo cultural, ¿no? O sea, que también, que sería más el otro campamento, y que también muchos de ese campamento se han ido también a un extremo, con el cual no todos estamos de acuerdo. Okay. Entonces le dije, Rav Kook, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y le puse no más de 200 palabras. Podemos hacerlo más, menos. 400, 400 es lo que nos ponen, ¿verdad? Es el compañero en los foros. ¿El número de qué? En los foros. En los foros. Sí. Ok. Entonces dice, me preocupa cómo proteger los derechos individuales de un Estado judío que también respete nuestras tradiciones y valores, dice Rav Kook. Y Ahad dice, comprendo, pero creo que es posible tener un Estado judío liberal que respete tanto los derechos individuales como nuestras tradiciones. Ok. No dijeron nada. Entonces le dije, dame un ejemplo. La verdad, y ahora entre nosotros nadie nos va a escuchar, le pedí otro ejemplo. Y entonces Ahad salió con la familia y terminaron en un diálogo sobre que yo no quiero repetir ahora, se imaginan los diferentes tipos de familia, etc. Y yo lo paré eso. También fue un error del ChatGPT que, digamos, trajo algo que no tenía nada que ver con esa realidad. Pero entonces le dije, por ejemplo, ¿cómo sería el cuidado del Shabbat? ¿Del Shabbat o de la Kashrut? ¿No? En un Estado judío liberal. Entonces, Rav Kook dijo, un Estado judío liberal del siglo XXI debemos practicar que se respete Shabbat y la Kashrut en todas partes. Eso dice Rav Kook. Ahad dice, comprendo, pero creo que un Estado judío liberal debemos respetar la elección individual de cada persona. Si alguien quiere trabajar en Shabbat o comer algo que no es kosher, es su derecho. Esa es una discusión. Sí, pero ¿qué pasa con la transmisión de nuestras tradiciones? ¿No es importante mantener la integridad de nuestras tradiciones? Y Ahad dice, sin duda es importante, pero también debemos respetar la libertad individual. Podemos promover el Shabbat y la Kashrut como valores positivos, pero no podemos obligar a alguien a seguir. La educación y el ejemplo son la clave para transmitir nuestras tradiciones y valores a la próxima generación. Y entonces Rav Kook dice, creo que es importante tener un diálogo constante, una búsqueda continua, etc. Podemos pedir, digamos, que se siga profundizando en esto. Podemos pedir que sigan dando ejemplos. Podemos pedir que discutan más entre ellos. Podemos pedir que el diálogo sea más amplio. A los alumnos les podemos pedir que tomen este diálogo y que lo analicen. Y que después de estudiar a Rav Kook, estudiar a Ahad, vean, ellos mismos digan qué es lo que, o que ellos puedan hacer el diálogo y después lo comparen. O sea, hay infinidad de recursos que podemos lograr mediante esta herramienta. Después les voy a dar otros ejemplos. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros? Nos puede ayudar a escribir un SILA o armar una propuesta de trabajo. Nos puede ayudar a evaluar una consigna. Nosotros damos parámetros claros de evaluación y hay inclusive un artículo que yo estaba viendo en donde se analizaban, el ChatGPT analizaba y evaluaba chats
yo digamos, le voy a proponer esto a los profesores. Si uno da criterios claves, el ChatGPT puede también hacer tarea de evaluación. Se puede producir una presentación, no la parte visual, pero sí, después les voy a mostrar ejemplos, sí la parte textual de una presentación. Se pueden producir ejercicios de multiple choice. O sea, yo hice eso, no lo traje. Se pueden hacer multiple choice sobre un tema para determinada edad, con determinados criterios que uno quiere llegar. Se puede proveer a los estudiantes de ejemplos de buenas respuestas o actividades. O sea, darles ejemplos, ¿cuál sería una buena respuesta? Se pueden generar actividades acorde con el nivel esperado para los estudiantes. Entonces acá tengo, ok, necesito preparar un taller de capacitación docente. ¿Me puede decir cuáles son las etapas? Bien, identificar el objetivo del taller, seleccionar el contenido, enseñar la estructura, preparar los materiales, proporcionar el taller, llevarlo a cabo, evaluarlo. Después de esto, que es una primera estructura que al chat le llevó un minuto, un minuto escribirlo todo, digamos. Yo puedo entrar y decir, bueno, objetivos. Dame distintos tipos de objetivos. O sea, yo puedo seguir profundizando cada una de estas. Y puedo ir armando en función de esto toda una propuesta. Que después yo la voy a evaluar o no. Pero esto para la gente que hace propuestas, esto es una gran facilitación. Por supuesto que acá puse taller de capacitación docente, le puse en qué. O sea, podría especificar, o sea, uno podría con esto jugar bastante. Ok, necesito tu opinión sobre esta consigna pensada para estudiantes universitarios. Ok, entonces le pongo esto y entonces me da la opinión. La primera se espera que el estudiante, la segunda, etcétera, etcétera. Me hizo a ver, ok. Después le pedí que lo edite y que me dé claramente la consigna. Entonces acá está la consigna. Tu ensayo debe tener la siguiente estructura: presentación del problema, estado de situación, desarrollo de tu opinión, conclusiones. O sea, acá llegó a darme la estructura completa. Si alguno de mis alumnos se topa con esto, sepan que lo hicimos con ChatGPT. ¿Ok? Bien. El ensayo deberá tener 800 a 1000 palabras. ¿Te queda claro? Me quedó claro, muchas gracias, etc. Otra, le pedí diseñar una presentación. Quiero diseñar una presentación, producir una presentación PowerPoint sobre la festividad de Pesaj para niños de 10 a 11 años. ¿Ok? Y le dije como máximo 5 slides. Entonces me mandó esta introducción y me pone cuáles son los puntos en cada uno. ¿Qué es la festividad? ¿Cuándo se celebra? ¿Por qué es importante? La historia detrás de Pesaj. Tradiciones. Significado, conclusión. ¿Ok? Entonces después le dije, ok, pero ahora quiero que en lugar de 5 slides, elijas 3 y me indiques por qué lo hiciste. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, si baja 2, ¿por qué bajó esos 2? Y yo ya me imagino en la cabecita de muchos de ustedes están pensando qué hacen esto con sus alumnos, ¿verdad? O sea, cómo se lo llevan, cómo lo plantean. Entonces, ¿qué hizo? Me mantuvo introducción, la historia de Pesaj y tradiciones. Y me dijo, hemos seleccionado estos 3 porque presentan los aspectos más esenciales y significativos de la festividad. La introducción proporciona un marco general, la segunda proporciona comprensión de la historia y la tercera se enfoca en la tradición. Sacó conclusiones y sacó la simbología. ¿Ok? Sería bueno saber si mis alumnos hubieran hecho, o sea, mis hipotéticos alumnos de 10-11 años lo hubieran hecho así o no. Algunas normas para el buen uso del chat. En primer lugar, no es Google, es dialógico. ¿Ok?
Hay que usar buenos prompts, hay que saber orientarlo, hay que ser educado, saludar, agradecer, dar feedback. El chat aprende con nosotros. Esto que yo estoy diciendo no lo inventé, esto se lo escuché a alguien que a su vez dio una webinar muy grande allá, entonces yo fui tomando de cada uno. Si no funciona, hacen refresh. Y si no funciona, esperan con paciencia. No, Los años que hagan falta. no, uno o 2 días. Al otro día o a la tarde. En general, el chat le dice que ustedes pongan un mail y les va a avisar. A mí nunca me avisó. Quizás ustedes tienen suerte, no se confíen en eso. Si no funcionó, después de 2 horas, 3 horas, si ustedes de nuevo, va a funcionar. Y muy importante respetar derechos humanos. ¿Ok? Sí. Los alumnos lo usan y no lo saben. ¿Es plagio? ¿Es? ¿Es plagio si los Sí. alumnos lo usan y no avisan? Sí. Sí. Yo tuve discusión con ellos, decían que de ninguna manera era plagio porque esta era inteligencia artificial. No. Hay si ustedes entran al sitio de OpenAI, no al chat, al sitio, hay un sector que habla de derecho de autor. Si alguien me lo recuerda y me manda un WhatsApp, yo después lo mando para que lo mande a la conferencia. También hay una posibilidad, ustedes saben que el chat GPT tiene información hasta diciembre del 21. Ahora, hay ya una manera de conectarlo a Internet, pero todavía no funciona bien. ¿Ok? Pero ese mismo que me va a recordar esta, me recuerda lo otro. O sea, está como como formato de extensión de Chrome. Se puede agregar, digamos, una extensión y uno tiene la opción de conectarlo o no conectarlo. Yo trabajo sin conectar, ¿ok? Pero se puede. Pero ¿quién sería el autor de un informe? Porque entiendo que ChatGPT, etc. No, hay que citar ChatGPT. ¿De qué más? Pues nada más se pone. Sí, ChatGPT. No de página ChatGPT. Sí. ¿Y es válido ponerlo como, si es válido ponerlo como un trabajo como fuente? ¿Es válido? No, como fuente académica no te lo van a. O sea, hoy por hoy no te lo van a aceptar. Pero a los alumnos hay que decirles, y si tú usas como fuente académica, puedes poner como nota al pie, no en el listado de bibliografía. ¿Ok? Pero como nota al pie, puedes poner. ¿Se usa el micrófono? Bueno, algunas de las cuestiones que hablamos hasta ahora. La oportunidad que tenemos es enseñar ChatGPT. Podemos hacerlo. O sea, por más que los alumnos lo usan, el uso que hacen los alumnos es un subuso de las posibilidades. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de enseñar un buen uso de ChatGPT. Y eso nos pone en ventaja, digamos. La oportunidad que tenemos es trabajar en el nivel cognitivo de orden superior, lo que dijimos antes. O sea, ahora tenemos que empezar a pensar en otro tipo de actividades que apunten a que tengan que utilizar competencias tales como analizar, contrastar, sintetizar, verificar. Es muy importante la verificación de la fuente, de lo que nos dicen. ¿Ok? Cosa que no pasó antes con el Internet. O sea, cuando el famoso cut and paste, que tenía, digamos, nosotros de repente nos damos cuenta porque, ¿qué hacemos? Copiamos un texto, lo buscamos en Internet, encontramos el mismo. Pero el problema es que le estábamos dando a ellos la oportunidad de hacer el cut and paste. A veces es difícil evitarlo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando pensamos en actividades que van más allá, el cut and paste ya no existe. Y por eso es importante obligar a los alumnos a hacer un proceso metacognitivo de lo que hicieron. O sea,
que reconstruyan lo que hicieron, y por eso guardar las fuentes, y que entonces, o sea, incluir las respuestas en el nivel metacognitivo y incluir en las respuestas el nivel metacognitivo y la opinión crítica personal. O sea, el nivel metacognitivo, es decir, reflexionar sobre lo que uno mismo hizo, ir para atrás, y entonces decir cómo llegué a esta respuesta. Y después de que dije cómo llegué a esta respuesta, entonces dar mi propia apreciación crítica, que no es lo mismo que haber llegado a una respuesta. Bien. Lo que les voy a mostrar ahora son posibles... Sí. El chat no. ¿Está el micrófono? ¿No? ¿Perdón? ¿Da fuentes? No. No. El chat no cita fuente. La pregunta es si el chat cita fuente, el chat no cita fuente. Lo que les voy a mostrar ahora es una serie de recorridos que proponen Liat Eyal y Brad Kutz, que son dos investigadoras y capacitadoras del Mejor Mofet, del Instituto Mofet en Israel. Entonces ellas hablan de algunos aprovechamientos posibles. Por ejemplo, el chat GPT como asistente personal en la búsqueda de información. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? En primer lugar, le vamos a pedir a los alumnos formular preguntas adecuadas para buscar una información determinada. En segundo lugar, una vez que encontraron esa información, pueden trabajar en duplas, en equipos o lo que sea, y evaluarla críticamente y buscar errores equívocos en la información que encontraron en el chat. Y por último, en lo que sea el plenario, se van a formular nuevas preguntas, pero que esta vez son preguntas que no tienen respuesta. O sea, lo que yo estoy haciendo es ayudar a formular buenas preguntas. Y se va a discutir en el plenario acerca de la información que cada equipo recibió. Esto es un ejemplo de utilización. Ahí está. Ya está. Disculpen. Seguimos. Estamos todos
Bueno, no se falta que falta la reforma del todo. Un segundo recorrido es el desarrollo de contenidos en contextos y enfoque múltiples. Por ejemplo, vamos a pedir en primer lugar a los alumnos estudiar un contenido básico, cualquiera. Por ejemplo, el ejemplo que di antes, Rav Kook y Ahada. El sionismo cultural y el sionismo religioso. Y después le vamos a solicitar, podemos pedir distintas aplicaciones. Una es lo que yo le mostré. Por ejemplo, un diálogo imaginario entre ellos. Por ejemplo, pedir que Adam escriba una declaración acerca de la situación actual en el Estado de Israel y pedir que el Rav Kook también haga una declaración y después trabajar sobre las dos declaraciones. O sea, estamos usando el chat para procesar o para elaborar contenidos que nosotros queremos. Vamos a algo más general. Podemos estudiar marxismo y capitalismo. Y entonces tomamos una declaración de Marx, una declaración de John Locke, no sé, digamos, de distintos pensadores. Y podemos jugar de esta manera a trabajar de diferentes maneras. Una tercera es el chat GPT como herramienta que permite el desarrollo de habilidades visuales. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Pero que te lleve el micrófono. Quiero preguntar algo antes de eso. Sí. Estoy hablando de la comunidad y estamos diciendo en la clase de toda la información que das. Más alto y más alto el micrófono. La información que das a los alumnos antes de empezar a trabajar el chat debe de ser muy largo, muy amplio, muy profundizado, porque los alumnos no van a tener ningún pensamiento crítico cuando no tienen al menos 80% de la información ya captada dentro del salón de forma de proyectos. Entonces, antes que empiecen a conectar varios variables sobre el chat, debes de tener trabajar nuestra opinión. Larga razón, la información que quieres usar, no necesariamente la historia cultural, pero también matemática y química o literatura. Estamos hablando, exactamente, estamos hablando, yo doy más ejemplos de cuestiones humanísticas, que es lo que más conozco, pero es aplicable a todo. Mira, puede que sí, puede que no. Y te explico por qué. Voy a tomar el ejemplo anterior. Tú puedes trabajar con ellos y decir, o sea, estás trabajando historia, ¿ok? No es que no estás trabajando. Estás trabajando historia, estás trabajando en la historia del Estado de Israel, y estás trabajando, y entonces ahí tú pones dos pensadores. No tienes que trabajarlos en total profundidad. Puedes trabajar en líneas generales, y luego cuando trabajaron con el chat GPT, ellos van a estar obligados también para poder hacer lo que nosotros estamos pidiendo que hagan, que es verificar la información, ellos van a tener que estudiar más y leer más. O sea, nosotros podemos decir, primero le damos toda la información y después lo llevamos a trabajar con el chat, o también le podemos decir que el trabajo con el chat sea un recurso para que tengan que trabajar y profundizar más. Lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que ellos van a tener, nosotros vamos a tener que darles también los recursos para que estudien más y decirles dónde pueden buscar información verídica sobre procesos químicos o sobre la historia. Es verdad, van a necesitar esa información para poder hacer el ejercicio que nosotros les pedimos. ¿Sí? Lo que no necesariamente es el orden. O sea, sí tienen que tener información básica para empezar a trabajar, pero no, digamos, podemos estar, no es necesariamente tienen que llegar hasta el final de la información para que hagan el ejercicio. El ejercicio puede ser también una
excusa o un recurso para que ellos profundicen en sus conocimientos. Para generarles curiosidad. Exactamente. No solo curiosidad, necesidad. Necesidad de profundizar para poder completar como corresponde el ejercicio. No, esos son, digamos, sí, o sea, primero pues, trabajas en diferentes niveles, pero además, bueno, en el chat tú puedes organizar el ejercicio de aplicación, lo puedes organizar en función del nivel de profundidad al que tú quieres que llegue. Bien, tenemos después herramienta que permite el desarrollo de habilidades visuales. Por ejemplo, le pido al chat describir las etapas de un proceso. Fotosíntesis, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas de la fotosíntesis? ¿Cuáles fueron las etapas que llegaron al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera? En segundo, perdón. Por supuesto que luego verifico la información recibida. En tercer lugar, les pido que expresen la información visualmente. Para eso no van a usar el chat GPT. Para eso les voy a facilitar yo herramientas. Herramientas que pueden ser de dos tipos. Una es, hay, digamos, están las herramientas que ustedes conocen, que son las de imágenes libres, que, por ejemplo, Flippy o Unsplash. Unsplash son herramientas que yo utilicé y que uno le pone qué tipo de imagen. En la playa, acá en Acapulco, en un día nublado, y que el dibujo sea, la pintura sea al estilo de Van Gogh, por ejemplo. Y entonces le va a hacer algo por el estilo. Y después uno le va diciendo, más acá, más así, o sea, puede ir corrigiendo. Eso requiere tiempo, pero pueden haber chicos que sean muy buenos en eso, inviertan mucho en eso y que también es válido. Y por supuesto que, por último, bueno, me quedé con esto porque acá, digamos, hay una integración de otras herramientas internéticas o de inteligencia artificial. Y por último, la presentación y discusión. O sea, lo que hizo un chat GPT es el inicio, ¿ok? Que después uno puede discutirlo, puede ver si el proceso que hizo está bien o está mal, o puede ser más... okay. Luego tenemos otro ejemplo, todos de Liat y Efrat, que son dos colegas mías. Ok.
¿Por qué no pasa ahora? Acá. Ah, no. Pasaron todas juntas. Pero a ver si... Sí. Bueno, otro ejemplo es como base para una discusión sobre resolución de problemas. ¿Ok? Nosotros estamos trabajando en el aula y trabajamos en base a resolución de problemas. Puede ser un problema matemático, puede ser un problema de lengua, puede ser un problema de cualquier tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle al chat GPT, darle todas las herramientas, toda la información y pedirle cómo sería la solución de ese problema. De vuelta, eso puede empezar en la clase o puede empezar en la casa. ¿Ok? Cuando llegamos a la clase, los grupos van a tener cada uno la solución, que como dijo Tania al principio, no necesariamente a todos les dio la misma solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser verificar la información, ¿ok?, de los grupos y ver si la solución que dio el ChatGPT es una solución correcta o no. ¿Ok? Y por último, va a haber una discusión, o sea, primero se verifica la información y después va a haber una discusión acerca de cuáles de todas las discusiones propuestas se va a elegir la más adecuada. ¿Ok? Ahora, estos son ejemplos. Ustedes pueden crear, y si quieren mandarme yo en la próxima charla, las cito a ustedes, distintos modelos de uso de ChatGPT. ¿Ok? En una charla que dio el Ministerio de Educación en Israel para no sé cuánto, 800 más 1000 docentes. Entonces el que dio la charla decía, bueno, el modelo es muy simple. Es trabajo en el chat, elaboración y discusión. Bueno, está muy bien, no dijiste nada. Pero en la base es un poco esto. Pero acá hay ejemplos más elaborados, trabajados en más de un enfoque constructivista. ¿Qué hora es? Estamos llegando, bueno, vamos a demorarnos un poco. Les pido disculpas desde ya porque me gustaría terminar. Está bien, vamos a hacer 15 minutos. Acerca de la inteligencia artificial. Hay 5 grandes ideas. O sea, hasta ahora vimos estas aplicaciones. Yo al principio le dije que íbamos a ver inteligencia artificial. Les di un poquito, ahora quiero darles un poco más. Hay 5 grandes ideas en torno a lo que hace la inteligencia artificial. Y que nosotros, no los chicos, nosotros tenemos que saber. La primera es que las computadoras perciben a través de sensores. ¿Ok? Significa que no piensan, perciben. Y como dije al principio, la percepción es limitada, la mirada es limitada. Usan modelos de representación. ¿Ok? Usan modelos. Y a través de esos modelos producen. Nosotros lo que recibimos son modelos que están que son consecuencia de la información que recibieron y del sesgo de información que recibieron. Eso tenemos que tenerlo claro. La interacción entre hombre y computadora es un gran desafío de programación. O sea que hay gente que está permanentemente detrás de esto. ¿Ok? No lo hace solo. Aprenden de los datos. Y las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden ser positivas o negativas. ¿Ok? Y eso depende del uso que nosotros le demos. Hay un concepto que es alfabetizarse en inteligencia artificial. ¿Ok? Alfabetizarse es el término en español, en inglés es literacy. Es un poco más adecuado, si bien todo empieza con un colega latinoamericano, Paulo Freire, que yo creo que si pedíamos los 10 personajes más populares del siglo XX, Freire no entraba. ¿Ok?
Pero Freire dijo que el concepto de alfabetización fue construido originalmente para referirse a la capacidad de expresarse y de comunicarse mediante el lenguaje escrito. En su concepción, Freire entendió la alfabetización como una herramienta de liberación, es decir, como una posibilidad de que una persona sea autónoma, no depende de lo que otros le dicen. ¿Recuerdan cuando dijimos inteligencia, tratar de ser autónomo? O sea, la alfabetización era la herramienta que Freire entendió que iba a permitir la liberación del hombre y de los pueblos. Después de Freire, se habla de muchísimos tipos de alfabetización. Por un lado tenemos la alfabetización digital, que es la capacidad que nosotros tenemos de comprender lo que son las tecnologías digitales y de manejarnos correctamente en un mundo de tecnologías digitales. Al lado de ella está la alfabetización computacional, que es la capacidad de desarrollar lenguajes de programación que sirvan para para el manejo de las computadoras. Una tercera es la alfabetización de datos, o sea, que es la que me permite a mí trabajar en el procesamiento, la organización y el desarrollo de datos. Y la otra es la alfabetización científica, o sea, que es la que me permite a mí el uso y manipulación de información en el mundo de la ciencia. ¿Cuál les parece a ustedes que es la más básica para manejar la inteligencia artificial? ¿Cuál sería de estas cuatro la más básica? La de datos, ¿no? Exactamente. La más básica y la que todos podemos manejar es la alfabetización digital. La demás es solamente especialista. Por supuesto que ayuda, pero en realidad, si yo soy una persona alfabetizada digitalmente, puedo entonces utilizar de manera más adecuada las herramientas que me da la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es alfabetizarse en inteligencia artificial? Y esto es importante. Es reconocer dónde hay inteligencia artificial. Es comprender cómo funciona. Es comprender que la inteligencia artificial funciona en base a interdisciplinariedad. Es comprender que hay general y hay focalizada. Es comprender las fortalezas y las debilidades. Es reconocer que aprende de datos, es poder interpretar críticamente los datos de la inteligencia artificial y conocer los límites éticos. ¿Dónde puede ocurrir que la inteligencia artificial genera datos que son problemáticos éticamente? Desde datos abusivos, discriminación, fake news, todo esto puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con los niños y los jóvenes? De investigaciones realizadas, digamos, lo que queda claro es que hay una tendencia de los niños y jóvenes a enfocarse en los datos observables, en lo que la inteligencia artificial les da, a personificar a la gente, ¿ok? Y luego entender que es programable, pero primero personificarlo, o sea, hablan como una persona. Estos son más investigaciones en, digamos, relaciones hombre-robot, como está acá en el gráfico. Le atribuyen características socioemocionales que no las tienen. ¿Ok? Lo consideran confiable y amigable. Y prefieren interactuar con agentes que promueven interacción y diálogo, como ChatGPT. Esto es lo que piensan ellos de la inteligencia artificial. Este es nuestro desafío. Desarmar esto. ¿Ok? Por eso les decía, y vuelvo a la slide de antes, estimular el buen uso
trabajar en el nivel cognitivo del orden superior, solicitar verificación de fuentes, incluir las respuestas en nivel metacognitivo. Esto que les digo, que les dije antes y que reitero ahora, es lo que nos va a permitir desarmar esos preconceptos respecto de la inteligencia artificial. En la medida en que nosotros nos alfabeticemos en inteligencia artificial. Ese es el desafío. Bueno, ahora viene el thank you y... Pues yo que van a ver preguntas y todo, si quieren, ahora estamos en el tiempo. Y para terminar, les vuelvo a reiterar. Me presentaron y yo soy director de la Maestría en Educación. No voy a explicar acá sobre el programa, pero aquel que esté interesado en este puede fotografiar esta. Ahora lo que todos ustedes hacen es fotografiar. Para que yo me vaya contento, no importa que después venga. Pero en este código QR tienen información sobre la maestría. Y en ese código QR pueden agendar una reunión conmigo, aquel que tenga interés en charlar un poco más. Y aún si no es para esto y si quieren tener, bueno, en este código van a tener también mi correo electrónico, me imagino, si está también, y si no, lo conseguirán. Pero aquel que tenga dudas o que quiera algún tipo de ayuda, lo que sea, en la medida que pueda hacerlo, está invitado. Voy a poner en el chat. Okay. Bueno. Vale. Muy bien. Ahora si quieren, alguno quiere hacer una pregunta, una reflexión, alguien en el, digamos, en el Zoom quiere hacerlo por el chat, lo vamos a ver. Podemos desconectar ahora ya el share, me parece. Lo tienen que hacer ustedes de atrás, me parece. Pero bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta. Sí. A ver. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que los alumnos no piensen cuando están en contacto con lo real? Que todo lo que dice es verídico y verdad, porque hay trabajo con información buscada por gente que lo ha programado. Pero yo te mostré que hay errores. No, por eso, pero los alumnos no hacen tal cual. Pero eso depende de la consigna que tú le das. O sea, por eso yo lo que tú dices es muy importante. Por eso yo lo que te propongo es cambiar el juego. O sea, en lugar de que el juego esté en la cancha de ellos, el juego tiene que estar en la cancha de ustedes. Ustedes les dicen, usen el chat y úsenle de esta manera. O sea, ya no es, el uso del chat ya no es clandestino. El uso del chat tiene que ser público, tiene que ser solicitado por ustedes y ustedes les tienen que decir exactamente todos los pasos que tienen que dar para ello. Entonces, si un alumno usó el chat y lo trajo y le dijo, y que dice, busqué errores y no encontré, y tú encuentras errores, entonces el alumno está en problema. Y la idea es que con el tiempo empieza a ser cada vez más desconfiado del chat. Porque si no, digamos, no logramos nada. Tenemos que lograr que los alumnos desconfíen de lo que viene. En este caso del chat, desconfíen de las redes, desconfíen de la información que se les da. Ellos tienen que ser desconfiados y tienen que ir a fuentes confiables. Esto es muy importante. Y este es el verdadero desafío. O sea, la pelota tiene que estar en la cancha de ustedes. Ustedes son los maestros, son las profesoras, ustedes son los que dicen cómo se trabaja. ¿Otra pregunta?
Por ejemplo, yo soy como, Sí. yo soy como nueva en eso, entonces apenas en mi trabajo empezamos a hablar de inteligencia artificial, pero yo tampoco he visto como muchas cosas en internet, entonces yo a lo mejor me voy a meter y voy a buscar en Google algo, y me va a aparecer, métete aquí en inteligencia artificial, o qué sé yo, ¿cómo yo lo busco en internet? ¿Cuál es la aplicación? Exacto. Ah, muy fácil. Ustedes pongan en Google Chat GPT y ya está. No mucho más. Le va a aparecer, el link de OpenAI, OpenAI, Artificial Intelligence, y después le va a dar, después le va a pedir que se, después le va a pedir que se registre. Marcelo, hay maneras quería saber si hay alguna manera de saber si realmente las respuestas son del chat GPT o sea, si el alumno copió una respuesta del chat. Mira, en el link, yo le mandé a Tamara, en el mismo, Son tan buenas que te las. Bueno, pero Te te prometo que Pero te no le las. puedes decir, un alumno está demasiado bien para esa. Tiene que tener ahí. Florencia, bien, dos cosas. Por un lado, en esa famosa charla que tuve en la universidad hace un mes atrás y que le conté cuando empezamos, decíamos, bueno, lo que habrá que hacer es hacer una verificación. O sea, hacer ¿cómo se llama? Un coloquio o lo que sea. Hay el mismo OpenAI tiene una web que es verificadora. Que si vos pones ahí, te dice si esta respuesta del chat GPT o no. Y de todas maneras, insisto, es posible, o sea, a ver, te lo voy a contar de otra manera. Cuando nosotros, hace 9 años atrás, cuando discutimos en Melton sobre un programa a distancia sincrónico, una de las una de las preguntas que surgían era, ¿cómo sabemos que los alumnos no se copian? Yo les dije, miren, en definitiva, vamos a trabajar de tal manera que vamos a conocer a los alumnos. Y vamos a conocer, digamos, cuál es el nivel que tienen, porque vamos a trabajar de manera tal que cada semana vamos a estar en contacto con ellos. Y vamos a conocer tanto el nivel que tienen, que nos vamos a dar cuenta cuando traen algo que no está escrito por ellos o no. Y en definitiva, con el tiempo, el nivel de plagio no le va a quitar a un alumno, digamos, el nivel de aprendizaje que va a tener. Más o menos se cumplió. Tenemos plagios. Hemos tenido plagios, ni más ni menos que lo que tienen los profesores en sus aulas. ¿Ok? Ahora, con respecto a esto, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros hay cosas que posiblemente no vamos a poder evitar. Pero cuando más le enseñemos a los alumnos a trabajar con el chat como herramienta y a desconfiar de lo que viene, si logramos esto, en un trabajo nos han plagiado, si pasó, pasó. O sea, yo en ese sentido creo más en la evaluación formativa que en la sumativa, creo más en el seguimiento semana a semana, con lo cual en un trabajo me plagió, hay cosas que no voy a poder ver. Pero lo que sí puedo lograr es trabajar con un nivel más alto cuando yo me apropio de la herramienta y la convierto en mi amigo, no en mi enemigo. Sí, en mi aliado. No, yo creo que es muy importante toda esta parte de ayudarles a entender, porque ¿qué hacen? Tal vez aquí tenemos la ventaja o que podemos hacer preguntas y cuestionar, pero cuando tú le pides, hazme los planos de una mesa y mándamelos a algún lugar o donde sea, pones en riesgo ya
toda una profesión, digamos, de diseño o cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, el cómo preguntar y el qué hacer, porque ahí no va a haber, si tú ya puedes preguntarle, tráeme el diseño de una mesa o tráeme lo que sea, envíamelo, y yo nada más llego y le pido en la palería que me den los materiales. Entonces, ya hay otro concepto que viene, que va más allá del plagio, ¿no? Tú te refieres a ya utilizarlo en el terreno laboral. Mira, te cuento que, por ejemplo, ChatGPT rindió examen y aprobó en la Asociación de Abogados de no sé dónde y puede trabajar en justicia. Nivel de idiomas, creo que está en nivel también C1, una cosa así, o C2. Mi hijo es programador. Mi hijo es licenciado en software. Y entonces le pregunté, y me dice, sí, yo muchas veces lo uso para verificar, digamos, los códigos, nuestros códigos los verificamos con GPT, como lo más natural. O sea, hay mucho uso que se está dando a nivel profesional. Y si un carpintero usa el chat GPT para hacer un plano, me imagino que antes de mandárselo, no sé qué palabra dijiste vos, me imagino que era carpintería, ¿eh? Ok. Antes de mandarle al carpintero, o a la fábrica de muebles para que se la hagan, la va a verificar. O sea, eso pasa en el campo del oficio. Ningún profesional serio va a cerrar un plano sin haberlo verificado. Entonces, en realidad es una buena pregunta, porque en realidad también es para los alumnos. Nosotros tenemos que convertir en nuestros alumnos en estudiantes serios, que no pueden presentar un trabajo sin ser verificado. Porque bueno, en el caso bueno, qué sé yo, pongo un plato de comida, se me cayó la mesa, no es una desgracia. Pero si se me cae un edificio, sí. Pero ningún ingeniero o arquitecto responsable firmaría un plano sin haber verificado. Lo mismo tiene que pasar con nuestros alumnos. Ellos no tienen que cerrar su plano sin verificar que la información que lo que están presentando es totalmente correcta. Se puede dar ese ejemplo también en el aula. ¿Por qué no? Hay que hablarlo abiertamente con ellos. Y decirles, yo sé que muchos de ustedes van a usarlo y no me lo van a decir. Y ver los riesgos de hacer eso. O sea, es importante convertir esto en diálogo. Bueno, les agradezco mucho. En realidad, lo que espero el miércoles vamos a hablar de alfabetización digital. Por un error mío, esta charla debería haber sido el miércoles y el miércoles debería haber sido esta. El orden lógico era esa, pero como yo soy un convencido de que el orden de los varones no altera el grado, exactamente, el miércoles vamos a trabajar un poco sobre el tema de la alfabetización digital. Los invito o a venir acá, que siempre es más cálido, o a conectarse por Zoom. Y bueno, les agradezco por la vuelta. Pusieron